Bueno, buenos días. Vamos a comenzar una charla sobre el pie diabético, que es uno de nuestros temas en el módulo de cirugía vascular. Se define al pie diabético, como dice, en una alteración clínica de base etiopatogénica y neuropática y que está inducida por una hiperglicemia sostenida. Esta hiperglicemia sostenida o este cuadro puede estar acompañado o no de una isquemia, ¿verdad? O puede tener previamente un desencadenante de tipo traumático o una lesión, ¿verdad? Que posteriormente lleve a la ulceración del pie y a su infección. El pie diabético es una entidad que en general es tratada por un equipo multidisciplinario que debe estar conducida por el clínico o diabetólogo del paciente. Debe estar acompañada generalmente por el cirujano en primera instancia, el cirujano vascular y el traumatólogo. También, ¿verdad? Ahora que hay especialidad de podología, entonces sería bueno también que el diabético tenga su podólogo. Entonces es un tratamiento multidisciplinario. Entre el 40 al 50% de los diabéticos van a desarrollar a lo largo de su vida una úlcera en el pie. Y un 20% de estos pacientes van a tener una amputación, que puede ser una amputación mínima o una amputación máxima. Generalmente estos pacientes, según estudios europeos, van a necesitar una internación asociada a algún tipo de lesión o ulceración en el pie y o a un cuadro o un evento isquémico que puede ser generalmente en el pie o en parte de la pierna. Vamos a hablar ahora. Generalmente nosotros tendemos a clasificar al pie diabético en 3 tipos de pies, ¿verdad? El pie diabético vascular, que a veces solamente tiene alteraciones vasculares. El pie diabético neuropático, que es aquel que tiene priman las alteraciones nerviosas, ¿verdad? Y puede tener una vascularización excelente. Y el pie diabético infectado, que es aquel que puede tener tanto la parte nerviosa como vascular sin ninguna alteración, pero una lesión, ¿verdad?, en la piel puede desencadenar en este tipo de pacientes una infección lo suficientemente grave para que ese paciente pierda el miembro. Entonces, el tratamiento del pie diabético generalmente tiene 2 ejes fundamentales que para todo médico debe manejar, ¿verdad? Primero que nosotros tenemos que hacer es controlar la hiperglicemia, o sea, controlar la glicemia del paciente. Es lo primordial. Ya sabemos que la hiperglicemia sostenida es la que causa todos los trastornos que pueden llevar a perder el miembro. Este control metabólico es aplicado a todos los pacientes, ¿verdad? En el sentido de que todos los pacientes diabéticos pueden regular su glicemia de una u otra forma, o con un tratamiento con insulinoterapia, o un tratamiento por vía oral, o combinado con dietas y con otro tipo también de tratamientos. Y un tratamiento específico que se refiere al grado de afectación clínica que pueda tener este paciente. ¿Cuáles son los
factores de riesgo para sufrir lesiones en los pies. Primero es la neuropatía diabética, la enfermedad vascular periférica y las alteraciones biomecánicas o deformidades del pie. Estas alteraciones biomecánicas son sumamente importantes porque a medida que progresa la enfermedad, el pie se va deformando por múltiples factores que vamos a ver más tarde. Entonces hace que cambie el eje, ¿verdad?, de apoyo corporal en el pie, hace que cambie. En ese momento en que cambia los puntos de apoyo por la deformidad, es cuando se producen las lesiones en la planta de los pies. Y eso es lo que va a hacer que se puedan producir lesiones isquémicas, infecciones, ¿verdad? Y también pueden producirse amputaciones, finalmente. Otros factores de riesgo es que el paciente que tiene diabetes sea un paciente que se le haya diagnosticado antes de los 40 años. El tiempo de evolución de la enfermedad en ese paciente tiene que ser más de 10 años para que el paciente tenga posibilidad de desarrollar una lesión en el pie. El hábito tabáquico, por el hecho de que el tabaco está relacionado con las vasculopatías periféricas y sobre todo con la hipertrofia intimal del vaso. La falta de autosuficiencia visual y motriz se refiere a la afectación de la microcirculación en el paciente diabético, que puede llevar por su limitación visual a causa de la retinopatía diabética a caerse, ¿verdad?, golpearse y tener lesiones en el pie o en la pierna. La baja situación socioeconómica y el hecho de vivir solo está también citado como un factor de riesgo por el hecho de que los pacientes que tienen situación socioeconómica baja en general no se preocupan por su salud, no acuden al médico para sus controles, y el hecho de vivir solo es porque no tienen tampoco familiares que se estén preocupando por ellos, que los lleven hasta un consultorio si es que tienen alguna imposibilidad física o visual, y eso hace que el paciente tiene mayor riesgo de tener lesiones en los miembros y perder también los miembros. Bueno, hablamos que había una neuropatía diabética, que era parte de nuestro pie diabético. Entonces, ¿qué es la neuropatía diabética? Generalmente es una paneuropatía, a diferencia de otras neuropatías, ¿verdad? Afectan tanto a las fibras sensitivas como a las motoras y como al sistema autónomo. La neuropatía sensitiva altera inicialmente la sensibilidad profunda. Estos son los pacientes en que no tienen noción, ¿verdad?, la posición de los dedos del pie, ¿verdad?, y pierden los reflejos del mismo, ¿verdad?, del sentido de dónde están apoyados. Y posteriormente, con el correr del tiempo, pueden alterarse la sensibilidad táctil, térmica y dolorosa. Una de las precursoras de esta pérdida de la sensibilidad profunda y superficial es la sensación que tiene el paciente de que le arden los pies
o que tienen hormigueo en los pies. Esas son las primeras sensaciones de un paciente que está desarrollando una paneuropatía diabética. ¿Y por qué sucede esto? Porque hay afectaciones. Existen diversas teorías para explicar la polineuropatía o paneuropatía bilateral, que es simétrica y que es periférica. Algunas de las teorías que se estudiaron es la hipótesis de la célula de Schwann, en la cual se dice que hay durante la hipoglicemia sostenida hay un acúmulo de sorbitol en las células nerviosas. Existe una hipótesis axonal en la cual dice que existe una disminución del mioinositol libre en el nervio, entonces hay una menor actividad de la ATPasa o adenosinfosfodiesterasa de sodio-potasio en el nervio. Eso produce cambios en la conducción nerviosa, ¿verdad? La acumulación del sodio, ¿verdad?, dentro del nódulo de Ranvier va bloqueando selectivamente la despolarización nodal de las fibras nerviosas y esto disminuye, ¿verdad?, la velocidad de la conducción. ¿Cómo se aplicaría esta teoría o hipótesis accional? En el sentido de que los pacientes al sentir una sensación, ¿verdad?, vamos a suponer de que les clava algo en los pies, la llegada de esa información es lenta, y así como es lenta la llegada de esa información para que la persona que está pisando un clavo retire el miembro, ¿verdad?, o los dedos, también es lenta. Entonces esta teoría axonal es bastante, digamos, bastante creíble. Luego está la mayor glucalización no enzimática de un nervio periférico, ¿verdad?, que hace que el nervio se vaya desmielinizando. También hay una teoría de la isquemia e hipoxia del nervio, que era la más defendida en un principio, así como decimos que hay isquemia, ¿verdad?, de los tejidos y atrofia de los tejidos. También existen un vasa nervorum que estaría alterado por las lesiones de microangiopatía. Entonces haría que el nervio estuviera hipóxico y la conducción también disminuya en cuanto a su velocidad de sensación y reacción. Y existen otros factores también que se suman, los factores neurotróficos o factores de crecimiento neural, que se encontraron disminuidos en pacientes diabéticos, así como el bloqueo de la síntesis de prostaglandinas, que reduce la amplitud potencial del nervio. O sea, en síntesis, todas estas teorías nos llevan a pensar, solo tratan de demostrar lo que nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que las células nerviosas se encuentran disminuidas, algunas están atrofiadas, y que la conducción nerviosa también está disminuida en velocidad de reacción. Si nosotros tuviéramos que ver, ¿verdad?, la progresión de una neuropatía diabética, podríamos ver que, por ejemplo, que al principio, ¿verdad?, la afectación de los tejidos en un paciente bien controlado, o que, por ejemplo, tenga menos de 10 años de enfermedad, que sea mayor de 40 años, el vaso sanguíneo o el capilar sanguíneo sería normal, ¿verdad? La capa íntima estaría normal, en el endotelio, la capa media, la capa adventicia, por lo tanto la circulación vascular estaría conservada. En el grado 1, ya cuando el paciente tiene ya más de 10 años de diabetes o es menor de 40 años, no se controla,
Tal vez la única alteración que habría es la hipertrofia de la íntima, ¿verdad? Que ya dijimos que está relacionada por un lado por el hábito tabáquico y en el diabético es por la acumulación de glucoproteínas dentro de los vasos sanguíneos. Si progresáramos, ¿verdad?, hacia un grado mayor, ¿verdad?, un grado 3 ya, tendríamos ya que el nervio periférico se encuentra atrófico, que la vasa nervorum también no le está haciendo llegar el aporte de oxígeno, ¿verdad?, suficiente para la conducción y para que ese nervio no se atrofie. También tenemos la teoría del sorbitol que se acumula en los nervios, y la teoría también que hablamos del inositol y de la ATPasa. Entonces, en estos pacientes vamos a ver que ya hay una disminución hay una neuropatía y una microangiopatía. Si ustedes se fijan en esta figura, ¿verdad?, que está aquí, ¿verdad?, en esta zona, si se fijan en la circulación, ¿verdad?, en los vasos, en los vasos arteriales y en los vasos venosos, ¿verdad?, ven ustedes que en esta zona ya está bastante disminuido, y es cuando aparecen el ardor, el hormigueo, las sensaciones de descargas eléctricas en los pies. A veces el paciente siente como si fuera que le clavaran, ¿verdad?, con clavos, y a veces también el paciente siente como un frío doloroso. En el grado posterior, que es el grado grado 4, el paciente pierde, como habíamos dicho, el reflejo de la autoprotección. O sea, el paciente, si uno siente, por ejemplo, que algo le va a clavar, retira absolutamente en forma refleja, retira el pie. En el caso del pie diabético, en el paciente que tiene ya una neuropatía diabética avanzada, con una microangiopatía, entonces el paciente no va a darse cuenta, ¿verdad?, de que está pisando un clavo o que está teniendo, por ejemplo, algo en el zapato que le pueda provocar una lesión. Y esta lesión se produce. Y en el grado ya 5 ya se produce la lesión. La lesión puede ser una lesión isquémica, ¿verdad?, por la microangiopatía y la macroangiopatía, que el paciente no puede darle el valor suficiente, y a lo mejor ni se da cuenta hasta que se infecta, porque el paciente no siente dolor. Entonces, esta es la evolución de un paciente con una neuropatía diabética que va a progresar a una lesión en el pie. Hablamos de la pérdida gradual de la sensibilidad dolorosa, que vendría a ser ya entre el grado 3 al 5, ¿verdad? Esta pérdida gradual de la sensibilidad dolorosa es lo que hace que el paciente sea vulnerable a los traumas, ¿verdad? Hay pérdida de lo que se llama el reflejo protector o pérdida a la sensibilidad protectora. Hay varios artículos y libros, inclusive, que recuerdo uno de ellos en el cual se presentaba un caso clínico de un paciente que en el zapato tenía un pedacito de un Lego, ¿verdad?, y que de su nieto, y que anduvo todo el día con ese Lego pequeñito dentro del zapato. Por supuesto, ¿verdad?, no se dio cuenta, no le dolió,
Al llegar a su casa tenía ya una zona isquémica ulcerada, ¿verdad? Por ese objeto, ¿verdad? Que le produjo posteriormente una lesión ulcerosa, ¿verdad? En el pie. Otro digamos, consecuencias de la pérdida de la sensibilidad, ¿verdad? Y de la neuropatía es la atrofia de la musculatura extrínseca del pie. Al atrofiarse esta musculatura extrínseca se produce un desequilibrio entre los músculos extensores del pie y los músculos flexores, ¿verdad? Este desequilibrio hace que se produzcan también deformaciones osteoarticulares y van a alterar los puntos de presión de la región plantar. Al deformarse el pie, entonces los puntos de apoyo normales que nosotros tenemos, ¿verdad?, se alteran por otros puntos de presión. Existen teorías para eso, ¿verdad? Que existen que hay alteración en la función leucocitaria, ¿verdad? Que son secundarias a la hiperglicemia, y hay disminución de la capacidad quimiotáctica de los leucocitos. También hay una disminución de la actividad fagocitaria, citotóxica. Todo eso conduce a tener glóbulos blancos que tienen más o menos como un síndrome de Burnout. Entonces responden, digamos, lentamente frente a cualquier tipo de estímulo patógeno o cuando aumenta el riesgo de infección. La lesión de los nervios simpáticos es lo que hace que se pierda el tono vascular. Entonces, al perderse el tono vascular, se produce una vasodilatación continua. Esa vasodilatación continua hace que se abran más las comunicaciones arteriovenosas y que pase flujo sanguíneo, ¿verdad?, directo de la red venosa a la arterial. ¿Qué produce eso? Eso aumenta la reabsorción ósea. Al mismo tiempo, la pérdida de las fibras autonómicas produce una alteración del flujo sanguíneo. Hay pérdida de la sudoración o de la humedad. La piel está seca y pueden aparecer grietas o pueden aparecer callos también. Porque acuérdense que los puntos de apoyo del pie han cambiado. Entonces, al cambiar los puntos de apoyo, se pueden también formar callos o deformidades callosas. Aumento de la resorción ósea, que ya dijimos, ¿verdad?, por el aumento por la vasodilatación y la apertura de las anastomosis arteriovenosas, ¿verdad?, normales, capilares. Entonces eso aumenta la actividad osteoclástica, produce resorción, pérdida ósea, ¿verdad?, y no hay incremento de la osteoblástica, lo que finalmente desemboca en una fragilidad de los huesos que pueden llegar a fisurarse, a fracturarse, a luxarse y a deformarse. Y eso es lo que hace que en el diabético que ya tiene un tiempo de evolución, ¿verdad?, en su enfermedad, el pie aparezca deformado, ¿verdad?, deformado, ancho, ¿verdad?, y que no tiene ese arco, ¿verdad?, plantar que tienen los pies normales. Aparte de eso, pueden aparecer otras deformidades en los dedos. Hablamos que había una distorsión entre los flexores y los extensores. Eso va a dar lo que se llama los dedos en martillo. Entonces, las alteraciones biomecánicas, existen alteraciones neurológicas, la pérdida de la sensibilidad y nociones propioceptivas. Hablamos que el paciente perdía ese reflejo
a la sensibilidad dolorosa, que es un reflejo de protección, ¿verdad? Al mismo tiempo dijimos que había una osteopenia, ¿verdad? Por el aumento de la actividad osteoclástica y no así de la osteoblástica. Las articulaciones que se vuelven laxas y se producen las luxaciones. La reabsorción ósea puede producir fracturas, ¿verdad? Y la neuropatía del sistema nervioso autónomo, que hace que se pierda la sudoración, que la piel se vuelva seca, que pueda haber fisuras y que pueden formarse zonas de callos o de piel más gruesa en lugares donde normalmente no aparecen porque no hay apoyo. Entonces, en estas figuras están resumidas más o menos las deformidades que podríamos encontrar en un paciente que está comenzando a tener un pie diabético. No les digo que ya tiene un pie diabético porque faltan algunas cosas como son las fracturas y las reabsorciones óseas para conformar lo que se llama el pie de Charcot. Entonces tenemos la disminución de la disfunción microneurovascular con la pérdida del reflejo, que dijimos que tiene una pérdida del reflejo a la protección. La isquemia causada por la enfermedad oclusiva de las arterias, generalmente las arterias tibial anterior, la peronea, ¿verdad? Y a veces inclusive las pedias. La disfunción que dijimos que había entre los extensores y los flexores del pie, que van a formar unos dedos retraídos en posición de garra, y cuando quedan en flexión puede ser un dedo en martillo. La sensibilidad disminuida, que hace que el paciente pueda tener lesiones a nivel de los pies sin que se dé cuenta. La deformidad causa con aumento de la presión, o sea, cambian los puntos de apoyo de los pies, y el engrosamiento de la membrana basal capilar con alteración del intercambio. O sea, como dijimos, la sangre pasa directamente de la sangre venosa a la arterial, aumentando la circulación, ¿verdad?, a ese nivel, y por supuesto aumentando la reabsorción ósea. Entonces, según Eichenholz, que es un cirujano vascular, la enfermedad progresa en 3 fases, ¿verdad? Desarrollo y fragmentación, donde hay fracturas intraarticulares, el acúmulo de detritus en la articulación, y fragmentación ósea, lo que se asocia a un edema de las partes blandas y el eritema, ¿verdad? La coalescencia es cuando ya estas fracturas se condensan, ¿verdad? Inclusive se produce una nueva neoformación ósea, y es el inicio de la reparación, pero en forma ya deformada del pie. Y la consolidación es una vez que el proceso terminó y quedan las deformidades en forma permanente. Entonces se puede ver un hundimiento de la bóveda plantar, la convexidad medial del pie, el acortamiento del eje antero-posterior del pie, ensanchamiento transversal, que es lo que hablamos, ¿verdad? El pie en mecedora, que se dice, ¿verdad?, porque hay una prominencia en la parte media y prominencia en otras zonas de consolidación ósea. Entonces, vamos a observar, ¿verdad?, por ejemplo, ¿verdad?, los dedos en garra, que se produce por la disfunción de los flexores y extensores, ¿verdad? Vemos aquí como esta zona, ¿verdad?, se ve notablemente el extensor del dedo gordo del pie, o del primer dedo, que se le dice. Acá ya se ve callos, ¿verdad?, la piel seca. Otra cosa que se ve mucho en los diabéticos es la falta de los pelos, ¿verdad? Como estos dedos, ¿verdad?, se quedaron en garra o en martillo, entonces lo que pasa, el punto de apoyo cambia. Entonces va a aparecer una callosidad, ¿verdad?, en esta zona, ¿verdad?, del primer metatarsiano, y otra callosidad, ¿verdad?, en el zapato, en la articulación, en esta articulación metatarsofalángica.
El acortamiento del eje anteroposterior, ¿verdad? Al no tener extendidos estos dedos, entonces el pie va a disminuye de tamaño, por supuesto, ¿verdad? Por el acortamiento de los dedos que se pusieron en flexión o dedos en garra, los ligamentos que se hacen muy visibles, las uñas que se vuelven engrosadas y despulidas, y hay pérdida, como dijimos, les dije anteriormente, pérdida del vello, ¿verdad? Hasta aquí, ¿verdad? No es nada que pueda producir alguna pérdida, digamos, del miembro, alguna de estas enfermedades, pero que puede progresar, ¿verdad? Esto puede progresar porque ya dijimos que se cambiaron los puntos de apoyo del pie. Entonces, al cambiarse los puntos de apoyo pueden aparecer estas lesiones callosas, ¿verdad? Por deformidad. Esto puede ulcerarse, como se ve acá, puede infectarse y puede hacer que el pie en sí pierda la vascularización. Al infectarse se pueden perder los dedos del pie, muchas veces por infección, no por falta de vascularización. Bueno, entonces es lo que dijimos. Todas esas deformidades, la pérdida del arco, ¿verdad? Que se vuelve, en vez de cóncavo, se vuelve convexo. El aumento del eje anteroposterior del pie, la forma de mecedora del pie, ¿verdad? Como queda. Acá, por ejemplo, nosotros no podemos discernir, ¿verdad? Entre la articulación, por ejemplo, del tarso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hubo micro traumas o micro fracturas que posteriormente se consolidaron, ¿verdad? Y dieron esta deformidad al pie, que es el pie de Charcot. Bueno, ahora vamos a seguir con otra parte de nuestro pie diabético, que es la angiopatía. La microangiopatía, que está dado por el espesamiento difuso de las membranas basales, ¿verdad? Es más evidente en los vasos de circulación pequeña o terminal, como los vasos de la retina, del riñón, los músculos esqueléticos que se atrofian. Si ustedes se fijan en las piernas de un paciente diabético que no está tratado en forma, ¿verdad? Los músculos se atrofian y se ven los tendones, ¿verdad? La musculatura de la pierna se atrofia. También la microangiopatía, ¿verdad? Afecta a otra vascularización o pequeños vasos, como los vasos de la retina y el riñón. La macroangiopatía sí ya afecta a vasos de mayor calibre y está generalmente causada por la arteriosclerosis, que el paciente diabético es mucho más común. Acuérdense que el paciente diabético a veces también es dislipidémico y es lo que completa a un enfermo que tiene un problema metabólico. Entonces es más común que estos pacientes diabéticos tengan calcificación de las arterias y sobre todo de la túnica media de los vasos, ¿verdad? Y de los vasos que irrigan a músculos, miembro inferior. Entonces, un paciente con macroangiopatía puede presentar gangrena seca, ¿verdad? La gangrena seca se produce por la obstrucción de las arterias terminales puede ser de los dedos del pie, como se ve aquí, o puede tratarse de una gangrena húmeda en la cual ya existe una infección del miembro. La microangiopatía, como dijimos, más bien se caracteriza por lesiones de tipo de callos, ¿verdad? En los lugares nuevos de apoyo, la piel que se vuelve seca, que tiene grietas y que puede acompañarse de las uñas engrosadas. Por eso es importante que estos pacientes, una vez que sean diagnosticados con diabetes,
se les oriente hacia un podólogo que trate esos pies y que controle esos pies, y siempre adiestrarle al paciente que no se deje tocar en la peluquería o que no se haga cortar las uñas por otra persona, ¿verdad? Porque muchas veces la pérdida de un miembro está antecedida por un mal corte de uñas o un mal tratamiento de un pedicuro. La infección, ¿verdad? El diagnóstico es clínico, la infección del pie, y se fundamenta con la presencia de los siguientes signos, ¿verdad? La inflamación puede ser que esté rojo. Siempre hay que fijarse cuando el paciente tiene un cambio del color de la piel en la temperatura de ese miembro que tiene cambio de la coloración de la piel, porque muchas veces cuando tenemos un pie muy rojo, así en un paciente diabético, realmente lo que puede tener es un pie vascular. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene una microangiopatía o que ya tiene una macroangiopatía con una obstrucción arterial crónica puede tener un pie de color rojo hasta cianótico, ¿verdad? Entonces, la inflamación, ¿verdad? Va a ir acompañada no solamente de cambios de coloración, sino también de otros síntomas de inflamación como ser el edema, el aumento de la temperatura y el dolor. La induración de la lesión o del pie, el eritema perilesional, la hiperestesia, o sea, el dolor, que puede también estar alterada, ¿verdad? El calor y la presencia de un exudado que puede ser purulento. Entonces, el pie diabético infectado tenemos varias etapas, ¿verdad? La primera sería una celulitis superficial, así como esta para este paciente, que le pudo haber picado, yo que sé, un mosquito y se rascó, se infectó y tiene una celulitis superficial. Puede progresar hacia una infección necrotizante, ¿verdad? Como vemos aquí, ¿verdad? En la cual ya tenemos zonas de la piel que se gangrenan, o puede incluso progresar hasta una osteomielitis, ¿verdad? Una infección que compromete la cortical o parte ya del hueso, y el paciente puede ir teniendo infecciones en las cuales restos de huesos son expulsados a través de la herida del pie. Existen muchas clasificaciones para el pie diabético, ¿verdad? Tenemos la clasificación de Wagner, que es la más usada, pero existe otra clasificación que está ganando lugar, que es el sistema PEDIS, ¿verdad? El sistema PEDIS es preferido sobre todo por los clínicos en general, porque es un sistema bastante complejo, porque no solamente tiene en cuenta los cambios locales, ¿verdad? O lesiones locales del pie diabético, sino que también tiene en cuenta, ¿verdad?, algunas pruebas diagnósticas complementarias, como son el laboratorio y imágenes, ¿verdad? O pruebas de sensibilidad. Entonces abarca 5 categorías, que son la irrigación, ¿verdad? Que se va a basar en la presencia de pulsos o disminución o ausencia de ellos. La extensión de la lesión, con referencia a si esa extensión está solamente referida localmente o si se extendió a otros dedos o a más parte de la pierna. La profundidad, si compromete solamente piel, tejido celular subcutáneo, o si ya compromete tendones, músculo, hueso. La infección, ¿verdad? Si esa infección es una infección localizada o el paciente tiene ya un cuadro séptico a punto de partida de una infección en el pie. Y la presencia o no de sensibilidad. Entonces, cada una de esas categorías se gradúa, ¿verdad?,
en forma independiente y la suma de todas, más los estudios complementarios, nos da un sistema para valorar el estado del pie. Aquí les puse un link donde cual pueden entrar y van a encontrar la clasificación PEDIS. Es muy larga, por eso no la he puesto en la presentación. Si se hizo estudios correlativos, ¿verdad? Entre la clasificación PEDIS, ¿verdad? Hay otra clasificación que se llama Sun-Elian, que es que se usa también para el pie diabético, ¿verdad? Entonces, sin signos ni síntomas de infección, sería un PEDIS 1, sería un punto, ¿verdad? Limita piel, tejido celular subcutáneo, como hablamos, con induración o dolor, calor, o si era eritema perilesional, si este eritema perilesional es pequeño, o sea, hay poco, o si es mayor el eritema, ¿verdad? Entonces se trataría de un PEDIS de clasificación 2, ¿verdad? Y para la IPSA sería no infectado o una infección leve, y para la Sun-Elian sería el 1. Si a lo anterior se le suma un eritema mayor a 2 centímetros, afección de estructuras profundas, abscesos, necrosis, fascitis, ¿verdad? Sin incluir ninguna falla de órganos sistémicos, entonces sería moderada y sería 3 para PEDIS y 2 para Sun-Elian. Y cualquier lesión que se describa arriba, en el cual ya exista un sistema, una sepsia a punto de partida de un pie infectado, hay un descontrol metabólico, en el sentido que la glicemia no puede ser, digamos, controlada, o el paciente entró ya en una sepsis y se encuentra con una hipoglicemia, entonces es un paciente grave. Las úlceras diabéticas también han sido clasificadas por Wagner y Megid, ¿verdad? Primero Megid y luego Wagner, ¿verdad? Y según su severidad y su gravedad. El grado 0 es un pie que no tiene ninguna lesión, pero que es un pie de riesgo. ¿Por qué es un pie de riesgo? Porque, como hablamos, ¿verdad? Ya tiene callos, tiene cabezas metatarsianas prominentes, puede tener dedos en garra, puede tener ya deformidades óseas. O sea, no existe lesión, pero el pie en sí está deformado, lo que nos dice que si ese paciente no es atendido, entonces vamos a tener después, posteriormente, vamos a pasar al grado 1, en el cual ya el paciente puede presentar úlceras superficiales y destrucción total del espesor de la piel. El grado 3 es en el cual ya encontramos las úlceras profundas, más abscesos, o sea que de esas úlceras puede emanar pus, ¿verdad? Secreción purulenta y necrosis, lo que va a provocar que el paciente tenga un olor desagradable. En el 4 ya tenemos a la gangrena limitada con necrosis del parte del pie, que puede ser una gangrena húmeda o seca. Y luego en el 5 ya tenemos una gangrena extensa, donde todo el pie está afectado y ya existe una respuesta sistémica a la infección. Entonces, en la clasificación de grado 1, grado 2 y grado 3 de Wagner tenemos, ¿verdad?, el pie que está deformado pero no tiene ninguna lesión. El grado 2, como vemos acá, tiene una úlcera superficial, ¿verdad? Y en el grado 3 ya tenemos una úlcera profunda, ¿verdad? Que a pesar de no ver nosotros que sale ninguna secreción, podría salir.
En el grado 4 ya tenemos una úlcera, ¿verdad? En el cual es más profunda, ya piel, tejido celular subcutáneo y puede tener esta secreción de tipo purulenta, ¿verdad? También acá. Y en el grado 4 ya tenemos zonas de gangrena localizada y en el grado 5 ya sí tenemos una gangrena que se va extendiendo. Existen lesiones que son limitadas al pie diabético, ¿verdad? Por ejemplo, la onicomicosis, ¿verdad? Que debe ser tratada así por sí porque puede progresar a una infección. Entonces vamos a tener una uña engrosada, sin brillo, ¿verdad? En la cual va a haber una micosis a nivel de la uña, ¿verdad? También puede haber lesiones onicomicotas en otras partes del pie, ¿verdad? Podemos tener infección ya, ¿verdad? A nivel del dedo, eso no se tiene que dejar evolucionar porque eso puede progresar hacia una infección más grave y una gangrena. Podemos tener derivadas de la neuropatía, angiopatía, la hiperkeratosis, las úlceras neuropáticas o el mal perforante plantar, que es ¿verdad? Y la gangrena del pie, ¿verdad? Una vez entonces que uno comprende, ¿verdad?, la patología en sí y ve que es multifactorial, entonces la idea es hacer primero la prevención en los pacientes diabéticos, identificar los pacientes que tienen pie de riesgo, o sea, ya esos pacientes que tienen el pie deformado, derivarlos al podólogo, ¿verdad? Y para que tengan ya alguien que se encargue de esos pies y sobre todo hay que concientizar a la familia, ¿verdad? Que muchas veces se cree autosuficiente y cree que puede encargarse de esa tarea de los pies. Y intervenir sobre los estilos de vida del paciente, pedirle al paciente que busque, por ejemplo, calzados que son adecuados, que camine, que no se quede quieto, ¿verdad? Porque si no vamos a hacer que progrese la macro y la microangiopatía, que se trate de su diabetes en forma correcta y que haga los controles que se debe hacer. Y una vez que ya se hace una detección y tratamiento precoz de cualquier lesión, entonces se debe hacer tratamiento de las úlceras, de las otras lesiones, ¿verdad? Que pueden ser óseas, y el tratamiento de los síntomas del pie diabético. La exploración de un paciente, que incluye la exploración del pie diabético, ¿verdad? Es la exploración clínica, tenemos que ver el aspecto de la piel. El aspecto de la piel, si es una piel húmeda o si es una piel seca, que tiene pérdida de zona de la piel, anhidrosis, que puede tener hiperkeratosis o callosidades, puede estar deformado, ¿verdad? El pie, como hablamos, ¿verdad? La deformación del pie en mecedora o del pie o de los dedos en garra. La atrofia del tejido celular subcutáneo que hace que se hagan visibles los extensores y los flexores del pie. El tono, ¿verdad?, de la piel, la ausencia de vello en el dorso del pie o en la pierna y la turgencia o no de los plexos venosos dorsales. Cuando ustedes hablaron probablemente de la obstrucción arterial crónica, habrán visto que uno de los signos, ¿verdad?, de una obstrucción arterial es la turgencia venosa, sobre todo de las venas distales. ¿Por qué? Porque la sangre tiene un pasaje lento a través de la arteria y de los capilares arteriovenosos, lo que hace que esa sangre tenga una rémora en las venas y hace que la sangre, que las venas se vean turgentes en pacientes con insuficiencia arterial. Bueno,
Entonces a la inspección nos vamos a fijar en lo que dijimos, en el color, en las uñas, en la hiperkeratosis, en los cambios de la coloración de la piel. Vamos a fijarnos, ¿verdad? Si existe, como dijimos, ¿verdad? Los flexores, los tendones se hacen más visibles. ¿Por qué? Porque hay una atrofia al tejido celular subcutáneo y también hay una atrofia muscular. Acuérdense de los músculos interóseos. Y después tenemos la ingurgitación venosa que se ve en los pacientes con una obstrucción arterial crónica y la diferencia, ¿verdad? Vemos acá la diferencia que hay de coloración entre un miembro y otro miembro. Uno diría, mira, este es el que está enfermo porque es pálido, ¿verdad? No, es este. Este es el que se encuentra generalmente afectado. El edema en el pie, la localización, si esa es bilateral, grado, consistencia, las onicopatías como la onicomicosis, la onicorifosis o la onicocriptosis, ¿verdad? Los trastornos en la alineación de los dedos, ¿verdad? Las deformidades de los dedos, el alus valgus, el varo, el dedo en garra o dedo de martillo. Los trastornos estructurales del pie, el pie cabo, ¿verdad? Plano, pronado, supinado, el pie mecedora, la temperatura y la asimetría de la temperatura plantar percibida con el dorso de la mano, ¿verdad? Hay diferencia de temperatura mismo a veces entre un pie y el otro o entre el pie y el resto del cuerpo. Y las afectaciones sensitivas, motoras, si el paciente refiere disestesia, parestesia, hiperestesia. La hiperestesia es lo que precede en años a la alteración artropática o vascular, que es lo que les hablé, que una de las primeras manifestaciones del paciente que va a tener lesiones en el pie, un diabético, es la sensación de que los pies que tienen los pies ardientes, que le arden los pies, ¿verdad? A eso le sigue ya el hormigueo y la sensación de que agujas le clavan los pies. Bueno, el examen físico debe ser completado con el examen vascular periférico que ustedes ya habrán comentado en la semiología arterial. Se debe palpar la aorta, el pulso aórtico, ¿verdad? Los pulsos popliteos, ¿verdad? El pulso popliteo, acuérdense que se palpa en 3 posiciones. Uno de los pulsos más difíciles de palpar, y cuando se palpa demasiado bien, ¿verdad? Entonces hay que sospechar en otras patologías. El pulso pedio, el pulso tibial anterior, el pulso tibial posterior. Otras de las exploraciones, existen la exploración cutánea de la temperatura, ¿verdad? Así como ahora con esta epidemia del COVID nos toman la temperatura con el termómetro, ¿verdad? A infrarrojo se puede tomar la temperatura en el pie y en el resto del cuerpo para ver si es similar, ¿verdad? El test de la sensibilidad dolorosa, que se suele hacer con una aguja, ¿verdad? Y se va viendo y se pregunta al paciente qué siente, si siente que le clava o no. Lo mismo, la sensibilidad fina es cuando se toma con un algodón, ¿verdad? Y se le va preguntando si siente o no siente los lugares por donde pasa el algodón. El test de la sensibilidad vibratoria o diapasón o biotensiometría se hace vibrar, ¿verdad? El diapasón, ¿verdad? Y se pone sobre el hueso del pie para ver si el paciente siente esa sensibilidad vibratoria. Y después está la medida transcutánea de oxígeno, ¿verdad? Que se hace con el oxímetro de pulso, se puede realizar. El test de la presión fina o el test del filamento, ¿verdad? Que mide el umbral protector sensitivo del tejido blando, ¿verdad? Que es decir, es que el paciente al apoyar ese filamento, ¿verdad? Sobre la planta del pie,
¿verdad? Y al apretar no lo retira, es que el paciente ha perdido esa sensibilidad protectora y eso ya indica que el paciente tiene un pie de riesgo. Y la valoración del reflejo aquileo, ¿verdad? Que su negatividad o asimetría son indicaciones de pérdida de la sensibilidad propioceptiva. Otros índices que también se pueden agregar, ¿verdad? Sobre todo en los pacientes que tienen un pie diabético vascular, es el índice tobillo-brazo, ¿verdad? O índice Doppler o de Yau, ¿verdad? Que se clasifican en función al estado de la enfermedad, ¿verdad? El grado CEDO va a tener índices de 1 a 0,9, que es normal. Es la diferencia de presión, ¿verdad?, que hay entre la presión del miembro superior y en el pie. El grado 1 con índice de 0,9 a 0,7, en el cual el paciente ya va a tener una claudicación intermitente. El grado 2 con índice de 0,7 a 0,5, en el cual el paciente también tiene una claudicación intermitente, pero que su distancia útil o perímetro de marcha está comenzando a disminuir. Y grado 3 y 4 son índices de 0,5 a 0,3, en el cual el paciente ya tiene dolor en reposo. Aquí está una radiografía en la que podemos ver las deformidades, las luxaciones, porque esto es una luxación en el pie que le da una deformidad. Eso también produce los cambios biomecánicos que finalmente van a desembocar, ¿verdad?, en un pie de Charcot. También tenemos aquí la reabsorción ósea que se va viendo, ¿verdad?, a nivel de este hueso. También podemos ver destrucción ósea si existe una osteomielitis, ¿verdad? Acá también la reabsorción ósea y las microfracturas que se producen en los pies. Otra exploración instrumental es ¿cómo se llama? Hacerle caminar al paciente en la cinta, que es el test de claudicometría, ¿verdad? Y lo que se registra, ¿verdad?, es cuando el paciente siente un dolor muscular en las dos piernas, ¿verdad?, y le impide seguir caminando. O sea, lo que mide es la distancia a los cuantos metros claudica el paciente, que es el test de claudicometría. Finalmente, otra exploración es la arteriografía. La arteriografía, que puede ser una arteriografía por sustracción digital, que puede mostrar, ¿verdad?, una obstrucción, ¿verdad?, arterial, que puede ser tratada en ese mismo momento mediante la colocación de un stent, ¿verdad?, si es lo indicado, o mediante una angioplastía si son lesiones muy puntuales y pequeñas. Se puede hacer también la angiografía y se pide siempre una placa retardada de pie, porque si es que existe un enlentecimiento, ¿verdad?, en la circulación, a veces cuando se disparan las placas en la arteriografía, puede ser que el pie aparezca desvascularizado. En cambio, si le pedimos una placa retardada de pie, podríamos ver que sí está vascularizado. Siempre hay que tratar de hacer diagnóstico diferencial, porque a veces lo que parece una arteria, ¿verdad?, es una arteria calcificada. Bueno, ¿cuáles son las medidas generales del tratamiento del pie diabético? El control adecuado de la diabetes, lo principal, o sea, todo lo que nosotros podamos hacer como cirujanos, o como cirujanos vasculares, o como podólogos, o como solamente va a tener un efecto positivo si el paciente controla su diabetes. Tiene que tener un estado de nutrición adecuado, estudio y tratamiento del flujo arterial, ya dijimos, por medio del Doppler y más fehacientemente por medio de la arteriografía.
Si el paciente tiene un pie infectado, ¿verdad? Realizar los diversos tratamientos que van del drenaje, desbridamiento, curetaje, ¿verdad? A veces del hueso, si ese hueso, por ejemplo, está con una osteomielitis, cultivo, antibiograma para saber qué germen está comprometido. El más frecuente es que sea polimicrobiano. Descartar y tratar la infección, el tratamiento local de las heridas y la descarga adecuada de la zona. Si tenemos un pie diabético, lo primero que tenemos que pensar, que suelen hacernos en la guardia, nosotras a mí también me hicieron, porque generalmente estos pacientes vienen con un pie muy infectado y con una secreción, y sufre, como tiene también necrosis, por supuesto va acompañado de un olor desagradable. Entonces lo primero que suelen el reflejo es ponerle en un balde con alguna sustancia, ¿verdad? Sea lo que sea. Eso no se debe hacer, ¿verdad? Ni con sustancias iodadas como la iodopovidona, ni con agua oxigenada, ni con el ácido acético, ¿verdad? Que es el vinagre, ni con lejía, ¿verdad? Que es la lavandina, ni con cloroxina. Con ninguno de estos desinfectantes, algunos adecuados, otros inadecuados, ¿verdad? No se debe tratar al pie diabético. ¿Por qué? Porque estos agentes matan a los fibroblastos, y lo que nosotros estamos queriendo es que esa herida se cicatrice, sea que podamos salvar ese pie. Entonces, según la severidad que tenga esa lesión en el pie, siguiendo la clasificación de Wagner, ¿verdad? Grado 1 que dijimos que era un pie de riesgo, y grado 2 que dijimos que eran lesiones superficiales, entonces pueden ser tratados ambulatoriamente, ¿verdad? O sea que puede ir a su casa y venir. En los grados 3, 4 y 5 el paciente deberá ser hospitalizado. Y ahí está otra vez de nuevo, ¿verdad? ¿Dónde se va a internar? Paciente diabético debe internarse en clínica médica. ¿Por qué? Porque se tiene que controlar la diabetes y la infección también. Entonces, en el grado 0, por ejemplo, que tiene hiperkeratosis, callos, grietas, ¿verdad? Tiene que hacer un tratamiento hidratante con una crema a base de lanolina y urea 1 a 2 veces por día, ¿verdad? Para tratar la hiperkeratosis, la utilización de una piedra pómez, ¿verdad? Para eliminar las durezas. En las grietas que existan, ¿verdad? Se ponen antisépticos. Y la decisión de las callosidades, o sea, sacar los callos o tratar los callos, debe ser por un podólogo. Las deformidades como a los valgos, los dedos en martillo, ¿verdad? Se tiene que corregir con plantillas y programar una cirugía correctiva si fuese el caso. La uña encarnada debe tener su tratamiento quirúrgico, y para prevenir esto debe ser tratado el pie, como ya les dije en un principio, por un podólogo que pueda cortar o dar las instrucciones para que esas uñas sean cortadas, limadas, y mantener siempre cortas las uñas. La micosis o el pie de atleta debe ser tratado, ¿verdad? Evitando la humedad en la zona, enseñándole al paciente cómo higienizar sus pies, y se puede tratar con antimicóticos tópicos. En el grado 1, cuando ya tenemos la úlcera superficial, ¿verdad? Entonces el reposo absoluto del pie durante 3 a 4 semanas y la limpieza diaria con suero fisiológico, y mantenerlo medio húmedo, que puede ser a cualquiera de los apósitos que vamos a hablar después. El grado 2, cuando ya es una úlcera profunda, el paciente, ya dijimos, el paciente debe reposar el pie lesionado, evaluar si hay una presencia o evidencia de infección, si hay secreción purulenta o fetidez,
o hay fístula o hay pequeñas gangrenas, se debe hacer primero un desbridamiento quirúrgico en el quirófano. Cuando hablamos de desbridamiento quirúrgico siempre es en quirófano. Posteriormente se le puede poner alguna pomada de sulfadiazina argéntica, o en lesiones que están muy con mucho exudado se pueden usar algún tipo de apósitos, ¿verdad? O con alginatos, ¿verdad? O con hidrocoloides. La antibiótico-terapia, ¿verdad? Va a ser sistémica, va a tomar antibióticos, ¿verdad? Por vía oral o por vía cerrada, y se debe hacer radiografías del pie para descartar que no haya una osteomelitis. Cuando hablamos de desbridamiento, ustedes ya habrán hablado o escuchado muchas veces qué es el desbridamiento. Bueno, el desbridamiento es la retirada del tejido necrótico, ¿verdad? Y puede hasta llegar a tejido sano, que pueden ser en una o en varias etapas, ¿verdad? Cuando hablamos de desbridamiento, puede ser desbridamiento quirúrgico, ¿verdad? Que se hace en el quirófano, como yo les dije, así como se ve acá, o un cirujano que va retirando el tejido desvitalizado. Puede realizarse en una o en varias sesiones, no necesariamente en una se puede retirar. ¿Por qué? Porque la isquemia puede ir avanzando, así como también el tejido desvitalizado, entonces a veces requiere de retoques esta retirada. Después está el desbridamiento cortante, ¿verdad? Que es cuando puede ser realizado al pie de la cama, ¿verdad? En el cual se retira el tejido desvitalizado en forma selectiva hasta un nivel que uno crea que es viable. El desbridamiento enzimático, ¿verdad? Que es lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? De la sulfadiazina argéntica, ¿verdad? Eso está generalmente basado en la aplicación de enzimas exógenas como son la colagenasa, la estreptoquinasa, papaína, urea, que actúan en forma sinérgica con las enzimas endógenas, degradan la aspirina, el colágeno desnaturalizado y la elastina. Y también a veces ahora se usa colagenasa bacteriana, ¿verdad? Y a eso se le agrega a la pomada, y ese es el famoso Iruxol. Después está el desbridamiento autolítico, que es la autodigestión de los tejidos desvitalizados y se propicia con la aplicación de apósitos que están ya hechos para eso, que pueden ir o no acompañados de antibióticos. Lo que hace es crear un ambiente húmedo, ¿verdad? Y están los hidrogeles y los apósitos de alginato. Como ya hablamos, consiste en la eliminación del tejido necrótico, la carga bacteriana del lecho de la herida. Al sacar el tejido necrótico, al sacar el tejido desvitalizado y la pus, nosotros vamos a disminuir la carga bacteriana, la infección, el dolor, el olor y las complicaciones también. Existe un esquema que se llama TIME, ¿verdad? Que T es control del tejido no viable, desbridamiento, I es el control de la inflamación o de la infección, M es el medio ambiente húmedo que se le da para el control del exudado, y E es la estimulación de los bordes epiteliales. El desbridamiento osmótico, que se consigue a través del intercambio de fluidos de distinta densidad, ¿verdad? Para eso se aplican, ¿verdad? Un polímero del poliacrilato, ¿verdad? Y que está generalmente expuesto a soluciones hiperosmolares. Entre ellos se usa el Ringer con lactato. Otro desbridamiento también es el desbridamiento larval, que es como se ve acá, a ver, mi cursor decía acá, que se colocan larvas dentro de las heridas, larvas de una mosca, ¿verdad? Que es la Lucilia sericata, que es una mosca que se cría en laboratorios, es profeso, y esas larvas entonces se colocan en la herida y lo que hacen es que producen enzimas que permiten
que el tejido desvitalizado se licue, ¿verdad? Las ingiere y luego se retiran las larvas del tejido que ya con el tejido dañado, ¿verdad? Y la herida queda limpia, ¿verdad? Para que pueda seguir su tratamiento. Y el desbridamiento mecánico, que prácticamente no se utiliza, que son aplicar de repente cepillado, irrigación continua, frotamiento del lecho, ¿verdad? Así como se puede ver aquí, ¿verdad? Todas esas desbridaciones mecánicas, acuérdense que en un tejido en la cual la microcirculación está dañada, puede hacer también más daño en los vasos sanguíneos. Bueno, como dijimos acá, los tejidos desvitalizados, a veces si la celulitis o la afección del pie es muy grande, ¿verdad? Se puede aplicar drenajes, o si no, a veces podemos aplicar esto que es el sistema vacío compactación. En el grado 3, ante cualquier zona con celulitis, absceso o osteomielitis, entonces el paciente debe ser hospitalizado y se le debe hacer un desbridamiento urgente y tratamiento antibiótico por vía parenteral. También debemos hacerle los estudios pertinentes para poder descartar, ¿verdad?, si existe una osteomielitis y si existen secuestros de hueso en el trayecto fistuloso de la herida, que deben ser extraídos para promover la cicatrización de la herida. En el grado 4 ya es cuando hay una gangrena de 1 o 2 dedos del pie, entonces el paciente debe ser hospitalizado. Se le debe estudiar la circulación periférica formalmente por medio de una arteriografía, ¿verdad? Y valorar si el paciente puede realizarse una revascularización quirúrgica por medio de un bypass o una revascularización mínimamente invasiva por medio de angioplastias o por medio de la colocación de un stem. Y valorar, si es que no se puede hacer eso, una amputación, que puede ser una amputación menor o una amputación mayor. En el grado 5 ya existe una gangrena del paciente, entonces el paciente debe ser hospitalizado para la amputación y ahí tenemos que ver cuál va a ser el nivel de la amputación. Entonces, en cuestión de antibióticos, ¿verdad? Normalmente el tratamiento inicial es empírico. ¿Empírico en qué sentido? En el sentido que nosotros no tenemos un germen aislado. Por eso que es tan importante, cuando se tienen secreciones, extraer muestras de esas secreciones y enviarla para un frotis y cultivo, ¿verdad? Ese también puede hacerse un extendido. Entonces, inicialmente para una celulitis, uno piensa que los patógenos pueden ser el estáfilo, el estrepto, entonces es de gravedad leve a moderada, entonces podemos usar cefalosporinas de primera generación con una cloxacina o dicloxacina. El tratamiento generalmente inicial, ¿verdad?, puede ser también intravenoso por medio de una cefazolina. Y las medidas son el higiene del pie, ¿verdad? Si el paciente tuviera una úlcera superficial, entonces ya al perder la barrera dermatológica, el espectro de los microorganismos que pueden estar alojados en esa úlcera superficial ya se agranda, ¿verdad?, el abanico. Entonces, aparte de los estáfilos, los estreptococos, ya le agregamos bacilos gram negativos, o también agregarle los anaerobios. Entonces la gravedad puede ir de leve hasta grave. Por vía oral uno puede ensayar a ver, hacerle cefalosporina primera generación o cloxacina o amoxicilina ácido clavulánico, o si ya el paciente se encuentra internado por la úlcera, entonces le hacemos una amoxicilina con ácido clavulónica intravenosa. Y por supuesto el desbridamiento mecánico de la úlcera superficial hasta obtener tejido sano.
En la úlcera profunda, ¿verdad? Ya es igual que el espectro bacteriano, va a ser igual que el anterior. El paciente ya tiene que estar internado. Se puede hacer por vía oral o por vía intravenosa la amoxicilina ácido clavulánico, y el desbridamiento pues debe ser quirúrgico. Si el paciente tiene algún tipo de alergia, ¿verdad?, a las penicilinas, o si es que se puede usar levofloxacina con metronidazol en los casos que es alérgico a la penicilina, o si es que el paciente ya tiene una reinfección precoz, se puede usar piperacilina o tazobactam. El paciente con gangrena, ¿verdad?, en el cual se puede usar también amoxicilina clavulónico, debridamiento quirúrgico o amputación, ¿verdad?, menor o mayor. Y si ya hay un comprometimiento orgánico, ¿verdad?, como por ejemplo un cuadro séptico, entonces el antibiótico ya tiene que ser mucho más de amplio espectro, como el imipenem y la cilastatina. La revascularización, como ya hablamos, puede ser quirúrgica, ¿verdad? Es un objetivo, ¿verdad?, es que la sangre llegue con mayor presión al miembro inferior, con el fin de que los tejidos se oxigenen y las heridas se cicatricen más rápido. Entonces pueden ser, son puentes o bypass que pueden ser aorto bifemoral, pueden ser femoropopliteos o pueden ser bypass cruzados, dependiendo de cuán afectada está la circulación. Y la corrección ortopédica del pie, que es fundamental para que las lesiones no progresen. Ya dijimos que las alteraciones biomecánicas o el resultado de estas alteraciones biomecánicas son las que empiezan, ¿verdad?, el proceso de un pie diabético, sobre todo de los grados más graves. Entonces, por eso es que hablamos que siempre debe ser tratado por un equipo multidisciplinario. Y bueno, cuando ya no hay solución, entonces tenemos las amputaciones, que pueden ser menores cuando son limitadas al pie, que pueden ser amputaciones de dedos, pueden ser amputaciones transmetatarsianas. Y después tenemos las mayores, que pueden ser infracondilias, supracondilias, pueden llegar a desarticulaciones de un miembro completo, inclusive a hemipelvectomías. Entonces, en general, estos son los resultados de amputaciones de diversos tipos de amputaciones, ¿verdad? Infracondilia, supracondilia y de parte del pie. Entonces, la prevención, ¿verdad?, de todos de estas lesiones vendrían a ser digamos, en la actualidad es el norte de lo que es la diabetes, ¿verdad? Porque ya al realizar algún tipo de amputación, nosotros estamos limitando la movilidad y la productividad de un paciente, a veces muchas veces jóvenes, ¿verdad? Y esto también no solamente afecta al paciente, sino también a la familia. Por eso que es importante que el médico que atienda a un paciente diabético lo vaya guiando en forma correcta para que no llegue a este tipo de operaciones. Bueno, con esto terminamos nuestra clase de pie diabético. Les agradezco, estoy abierta a cualquier consulta y muchas gracias por haberme atendido.